Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de cómo resolver el reto 4 de Mintic. Vamos a empezar viendo qué estructura podemos tener para construir nuestro reto. Pero para poder resolver esto debemos ver qué consideraciones debemos tener en cuenta para resolver esto. Primero echémosle un vistazo nuevamente a estos dos ciclos porque necesito que esto quede muy claro. En el primer ciclo estoy trayendo simplemente esta parte de acá que concierne a la persona y en el segundo ciclo estoy trayendo lo concerniente a las materias que tiene esta persona. Por lo tanto, si yo quiero hacerle una evaluación a la persona, debería hacerla acá, pero si quiero hacerle evaluación a las materias, debería hacerlo en esta parte de acá. Teniendo esto claro, vamos a ver entonces las consideraciones. Yo he dividido estas consideraciones en tres etapas. La primera es cuando aquí el contador externo nos viene verdadero. Si se preguntan por qué viene esto aquí, este es el caso por defecto. Es decir que, por ejemplo, en esta prueba, como no estoy mandando un segundo argumento, perdón, aquí debería ir una coma y en esta coma debería ir verdadero o falso, pero aquí nos dice que si no viene absolutamente nada, entonces significa que viene un verdadero. Y si no, entonces pues allá abajo, entonces aquí diría coma falso. Y entonces aquí este contador externo sería falso. Entonces vamos a empezar con los casos en comunes. Los casos en comunes son los casos que debemos tener en cuenta indiferentemente si aquí viene verdadero o falso. Y estos casos los he sacado, perdón, según las pruebas. El primer caso en común, que no importa si viene verdadero o falso, es el del estudiante que no tiene ninguna materia. Si el estudiante no tiene ninguna materia, entonces no me interesa hacerle absolutamente nada y este no va a ser tenido en cuenta para absolutamente nada. ¿Cómo podría hacer esto? Acá simplemente mire que acá estoy sacando la lista de las materias, entonces aquí puedo revisar si el largo de esta materia, ustedes ya lo van a hacer, ustedes ya deberían de saber hacer eso, si el largo de las materias entonces es igual a cero, entonces es decir que no le viene nada, entonces pues lo que puedo hacer aquí, este es un tip que yo no utilicé pero se lo recomiendo, es darle continúe. El continúe lo que hará es saltarse todo y seguir con el siguiente estudiante acá. El segundo caso en común es que el estudiante solamente tenga una materia, aquí le voy a dar control Z, perdón, voy a borrar esto ya lo deben de tener ustedes para recuperar las pruebas. El segundo caso es que el estudiante entonces tenga una sola materia, aquí voy a borrar todo esto, ups, aquí, el estudiante tiene una sola materia y esa materia tiene créditos cero. ¿Qué significa esto? Que esto va a dar cero, entonces este estudiante pues no me está aportando absolutamente nada, entonces no me interesa hacerle el cálculo tampoco. El tercer caso es que el estudiante también solamente tenga una materia, pero esa materia tenga acá no el no, sino el sí, que sí sea retirada, entonces por lo tanto tampoco va a ser tenido en cuenta. Esta lógica de estos condicionales ustedes la deben evaluar aquí. Esto simplemente les estoy diciendo, pero toda esta lógica la deben construir ustedes. Y espero que tengan todas las herramientas después de ver este video para realizar todo esto que les estoy contando. Y el último caso que lo saqué de una prueba que hay en la plataforma, es que el estudiante puede tener no solamente una materia, sino que puede tener, por ejemplo, tres materias. Aquí le voy a dar control Z para sacar las tres materias. Y dos materias pueden ser sí retirada, por lo tanto no va a ser tenida en cuenta si está retirada. Y la otra materia aquí va a tener créditos cero. Por lo tanto, este estudiante no va a ser tenido en cuenta porque las materias las retiró, o sea, no las alcanzó a completar y además de eso, la que no retiró tiene crédito cero, por lo tanto no tiene nada en cuenta y así este estudiante no va a ser tenido en cuenta entonces a la hora de calcular el promedio y a la hora de crearle el correo. Existe una forma para hallar estas tres condiciones de una manera muy general, y una pista puede ser contando la cantidad de materias que tiene retiradas y la cantidad de materias que le dan cero y mirando a ver cuántas materias tiene el estudiante. Pero entonces estos son los casos generales sin importar si aquí viene un true o un false. Ahora vamos a ver los casos específicos. Para el true es realmente bastante sencillo. Yo simplemente evalúo todo, absolutamente todo. Obviamente quito las materias que dicen sí retirado. Quito las materias que la nota por los créditos den cero. Y listo, esto sería prácticamente todo lo que deberían de hacer si me viene un true por acá.
Obviamente contando también los casos en comunes que todos estos deben de ser tenidos en cuenta sin importar si acá es true o false. Ahora, ¿cuáles son los casos individuales para cuando aquí me viene un false? Para cuando aquí me viene un false debo tener en cuenta los mismos del true, si la materia está retirada no la tengo en cuenta y si este crédito por nota está a cero tampoco lo tengo en cuenta. Pero además de eso, debo tener en cuenta un par de cosas más. La primera es yo mirar en qué programa está mi estudiante. Entonces, si mi estudiante es de arquitectura y aquí, por ejemplo, tiene una materia de medicina, esta materia tampoco la debo tener en cuenta. Vamos a mirar a ver un caso en la cual suceda esto. Vamos a buscar por aquí. Aquí, por ejemplo, esta materia es de diseño gráfico y aquí tiene una materia de medicina, por lo tanto, esta no la debería tener en cuenta. Y el segundo caso es evaluar si existe un estudiante externo. Para reconocer el estudiante externo es después del año, esto primero es el año, y aquí viene en qué semestre ingresó, si el semestre 1, el 2, en uno especial, pero si viene de intercambio es el 5. Si yo hallo esto, ustedes ya saben que esto lo estoy atrapando aquí en key. Si este key lo puedo transformar a cadena de caracteres, puedo mochar el pedazo que viene de 0, 1, 2, 3, bueno, a 6, ustedes hacen el cálculo, creo que es de 4 a 6, ahí hacen, si eso es igual a 5, continúe, o sea, ese no me lo tengan en cuenta. Y además, para resolver el caso de los programas, miren que por ejemplo deben tener cuidado ya que este es arquitectura y este también es arquitectura, pero miren que no es exactamente el mismo código, simplemente cambia aquí la U y aquí cambia la D. Y esto lo deben de tener muy en cuenta a la hora de sumar el promedio. Pero ya para el promedio lo miraremos ya enseguida. Y ahora sí, para terminar, vamos a mirar entonces lo del promedio. Y para calcular el promedio de tener en cuenta varias cosas. Primero, de qué programa es la materia que estoy calculando. Entonces, si esta materia cumple todas las condiciones, pues aquí vemos que no, pero supongamos que sí. Entonces, arquitectura, entonces sumo nota por créditos y esto me va a dar un valor. Sigo evaluando las otras, esta también cumple, entonces lo hago y así sucesivamente. Por lo tanto, a la hora de calcular el promedio, este cálculo también iría para arquitectura, que es el que viene acá. Arquitectura, arquitectura. Y así sucesivamente para lo otro. Mira, diseño gráfico, por ejemplo, miramos a ver si coinciden las tres létricas, pero vemos que no coinciden las tres létricas. Por lo tanto, deben ingeniarse un método que sea efectivo para poder calcular si la materia pertenece al programa o no. Y ahora, ¿cómo puedo individualizar eso para yo calcular las de arquitectura aquí? ¿Cómo puedo calcular las de diseño por aquí? ¿Cómo puedo calcular las de medicina por aquí? En fin, para esto simplemente podemos crear un conjunto. Yo puedo hacer aquí al principio crear un conjunto que se llame, por ejemplo, facultades. Y va a ser un conjunto. Y aquí simplemente voy a crear un for que me recorra el value que esté dentro de info.value, solamente necesito los valores y voy a crear el segundo ciclo aquí. Ustedes ya saben que esto es igual a 0. Yo esto les recomiendo que lo hagan aparte, ya ahorita más adelante verán por qué. Y aquí simplemente voy a añadir el largo de las materias, pero no lo tengo materias, así que lo voy a copiar de acá para ahorrarme trabajo. El largo de materias menos 1. Y este largo, entonces lo que voy a hacer es que por cada facultad que entre, entonces me voy a ir a materias. Aquí ya saben que estoy mirando a toda la lista que hay acá en materias, toda esta lista que hay acá. Y lo que quiero es que me recorra cada facultad. Y lo que quiero entonces es acceder a la facultad que tiene cada uno. Entonces ustedes ya deben saber cómo hacer esto. Entonces aquí accedo aquí al i y aquí accedo a la facultad y de esta manera voy a acceder, creo que es facultad solamente, voy a confirmar facultad, sí. Entonces aquí voy a acceder a todas las facultades. ¿Y qué voy a hacer con esta facultad? Lo voy a guardar en el conjunto que dice facultades. Aquí para añadir uno es con add y voy a añadir cada fac que encuentre. No se les olvide que como es un while, necesito el contador. ¿Y por qué lo voy a añadir a un conjunto? Porque el conjunto no me permite valores repetidos. Por lo tanto, si aquí encuentra arquitectura y aquí arquitectura, él solo me va a dejar uno de estos. Para comprobar esto, voy aquí a imprimir. Una vez acabe todo, voy a imprimir lo que es facultades.
y le vamos a dar correr. Esperemos que no haya absolutamente ningún error. Vamos a ver acá y vemos que las facultades es diseño, medicina, arquitectura e ingeniería. Ahora, como trabajar con conjuntos es bastante molesto, yo simplemente puedo poner aquí de lista a, perdón, de conjunto a lista, por ponerle cualquier nombre a la variable, y simplemente le hago un casteo acá con list a facultades, y de esta manera ya puedo acceder a todos los métodos que tienen las listas. El index, el borrar, el añadir y todas esas cosas que ustedes ya deben conocer. Y lo último que les quiero enseñar es cómo pasar esto a un orden alfabético. Acá simplemente, como aquí ya lo pasé a una lista, ya quiero utilizar la lista, por lo tanto voy a hacer uso de una función que se llama sort. Y esta función le voy a pasar la lista y esto lo que hará es ordenármelos alfabéticamente. Para ver esto yo lo voy a envolver en un print, solamente para que ustedes lo vean. Vamos a correrlo. Esperemos que no falle. Y aquí vemos que ya está en orden alfabético. Y ya para terminar, entonces para poder individualizar que los de arquitectura se sumen aquí y los de aquí se sumen aquí, yo lo que hice fue utilizar diccionarios. Para mí es un consejo, les voy a simplemente dar como un tip de cómo pueden utilizar los diccionarios para esto. Y entonces lo que yo hice fue crearme dos diccionarios. Me creé uno para calcular créditos. Aquí puse que esto va a ser un diccionario. Y me creé otro para calcular el valor de la nota con el crédito. Entonces voy a calcular promedio, dic, o como ustedes verán los nombres que les ponen, siempre lo he dicho. ¿Por qué me creé dos? Porque para calcular el promedio que nos piden es simplemente multiplicar nota por crédito, nota por ir sumando todas las notas por crédito y además de eso al final dividirlo por la cantidad de créditos que anoté. Es decir, que si estuviéramos hablando, por ejemplo, busquemos otro que no tenga, por ejemplo, estos dos, tendría que multiplicar 336 por 3 más 262 por 1 y esto lo voy a dividir por la suma de los créditos que sería 3 más 1, 4. Entonces en uno capturo esos créditos y en el otro capturo esa multiplicación y los voy sumando a sí mismo. Y entonces, ¿cómo hacía esto? Aquí simplemente ponía un condicional si luego de pasar todas las validaciones que ya les expliqué anteriormente, significa que entonces la materia me sirve, por lo tanto yo voy a crear una nueva validación extra. Y voy a decir que si la facultad que me viene, que la facultad está aquí hecha acá, que es arquitectura, diseño, etcétera, está dentro de alguno de mis diccionarios, entonces promedio dic, y voy a poner o la facultad ya está en el otro diccionario. Voy a ver aquí, calcular crédito se llama, está aquí. Entonces lo que voy a hacer es que a mi diccionario, entonces yo voy a poner a mi diccionario del promedio, como en el promedio yo tengo que calcular la nota más por el crédito, entonces yo tengo que poner que mi diccionario promedio va a ser igual a que yo el valor lo puedo calcular aquí, miren que acá puedo traer la nota, aquí puedo traer también el crédito, bueno aquí crédito, yo lo puedo multiplicar, valor es igual a nota por crédito, perdón, por crédito, y esto lo hago aquí arriba porque aquí arriba deben de ir las validaciones, aquí me faltó el asterisco, aquí arriba deben de ir las validaciones de si nota por crédito es 0, entonces pasa esto y todo esto. ¿Por qué eso es así? Porque se supone que si esta facultad ya existe en el promedio, en este diccionario, significa que este diccionario ya tiene un valor. Por lo tanto, aquí voy a traer el valor que ya tiene y le voy a sumar el nuevo valor que hay acá. Y estos valores los debo guardar exactamente también en la misma posición. Entonces, si facultad es ingeniería, por ejemplo, entonces en la posición de ingeniería, ¿qué me va a poner? Me va a poner el valor y me va a poner también el valor que tiene ya ahí en esa posición. Y para los créditos simplemente invoco también el otro y ustedes ya deberían de saber cómo hacer esto. Simplemente ya no necesito el valor, sino que solamente necesito el crédito. Y a esto también le sumo además el crédito que me viene por facultad, aquí por facultad, más bueno, ustedes ya deben de saber cómo se hace esto. Esta es una manera para hacerlo, no significa que sea la mejor, no significa que sea la única.
Y el otro caso sería si no existe, es decir, si el diccionario todavía está en blanco, entonces simplemente le pongo que en el promedio, en la facultad nueva que me llegó, entonces simplemente me ponga el valor o me ponga el crédito según sea el caso. Y ahora sí, el tip final. Como para llegar a estos if y else que ya hacen los cálculos, debió haber pasado cumplido con todas las características que ya vimos anteriormente. Significa que esta nota va a ser tenida en cuenta, por lo tanto aquí puedo calcular todo lo correspondiente al correo de la persona. Porque si le estoy calculando una materia, o sea, si su materia va a ser incluida en el promedio general, significa que debo hacerle la notificación a ese estudiante, por lo tanto debo tener en cuenta su correo. Es decir, que si llego aquí, debo tener en cuenta, o aquí, debo tener en cuenta su correo. Y ese correo lo puedo ir guardando en un conjunto. Ya les voy a decir por qué. Voy a crear aquí lista correos. Y voy a decir que esto es un set en un conjunto. Y aquí puedo, por ejemplo, por poner un ejemplo, no lo tienen que hacer aquí. Voy a crear una función correo que me va a calcular el correo de esta persona que entró aquí. Y esto también lo deben de tener en cuenta aquí abajo. Obviamente pueden modificar estos condicionales para que quede mucho más óptimo de lo que les estoy mostrando. Y me va a suceder el caso muy similar al que tenemos aquí en programas, por lo tanto no va a tener correos repetidos. Si yo lo hago con una lista, la lista admite datos repetidos, por lo tanto puedo tener 5 o 6 veces el mismo correo dependiendo de la cantidad de materias y las veces que la materia pase todas las comprobaciones. Y ya al final, para no trabajar con esos conjuntos malucos, entonces podemos simplemente revertir aquí con el casteo como hicimos arriba y pasar esto a lista. No se les olvide al final hacer la comprobación con estos dos diccionarios. Estos dos diccionarios van a contener, por ejemplo, arquitectura 55 y este diccionario de acá, arquitectura 10, 8, porque aquí va a sumar los créditos y aquí va a ser la multiplicación de nota por crédito. Entonces yo al final puedo hacer otro ciclo más que me evalúe si las dos claves son iguales, si arquitectura es igual a arquitectura. Y entonces supongamos que el promedio me dio 30 y la suma de los créditos me dio 10, entonces la división me daría 3. Entonces en ese nuevo ciclo digo que si los dos son arquitecturas, me coja el valor que tengo acá, me lo divida por el valor de este otro diccionario y eso me lo arme en otro diccionario que tenga el mismo nombre de acá de facultad, pero ya con el valor final que voy a tener, que en este caso sería más o menos así, que me coja esa misma llave de arquitectura y ya haga estos cálculos que vemos acá. Y asimismo para los otros valores, por supuesto, esto es opcional, ustedes pueden encontrar una mejor manera para hallar esto. Entonces coja diseño, divida por el otro y me cree este nuevo diccionario con diseño y ya con el valor total acá. Y dice acá en el ejercicio que esto devuelve una tupla porque mire que el primer valor de la tupla con este paréntesis está representado, viene siendo este diccionario aquí, hasta con esta coma, mire que acaba en un paréntesis también. Entonces la primera parte de la tupla sería todo este diccionario de datos con las respuestas de los cálculos numéricos. Y la segunda parte de la tupla es transformar ese conjunto, lo transformamos en una lista y lo montamos como segundo argumento aquí separado con esta coma, como segundo argumento de la tupla y este sería nuestro return. Y eso es todo por este video, espero les haya servido de algo y nos vemos en el próximo video.